Todo comenzó en la escuela de Okinawa, Coyoacán. Lo que inició como inquietud se transformó en forjar campeones de la clase mundial en la NBL. Su escuela no es solo un gimnasio, es su templo. Un liderazgo firme que lo llevó a dirigir la selección nacional de kickboxing, siempre honrando la raíz y el legado de sus maestros. Con disciplina inquebrantable, logró el grado de segundo dan en Shito-ryu. Su mamá. Su familia, cuna de campeones. Apasionado por la adrenalina y el rugir de las motos. Un guerrero, tanto en kata como en combate. Tenemos con nosotros al sensei César Forastieri. ¿Cómo estás, sensei? Muy bien, querida Pati. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, César. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. No, al contrario, gracias por considerarme. De verdad, es un privilegio. He estado siguiendo todas las entrevistas que has hecho y grandes maestros has entrevistado aquí en tu canal y pues grandes también historias, ¿no? De personas muy importantes en el medio marcial y también muy queridas para ambos, ¿no? Entonces, pues es un honor que me consideres para estar aquí. Muchas gracias. En una sola palabra, dime Okinawa. Formación. ¿Qué significó para ti estar en Okinawa? Fue el inicio de esta aventura que se ha llamado mi vida karateca. Yo llegué muy joven ahí, aprendí a ser un alumno, aprendí valores, a competir, aprendí muchos de los maestros, obviamente del maestro Tony, aprendí a trabajar tanto en Okinawa, Coyoacán, como en Okinawa, Camachalco, nos inculcar el profesor Antonio Márquez, de hacer nuestro trabajo de una forma siempre con respeto y con profesionalismo hacia los alumnos, ¿no? Muchas cosas que él decía hasta el día de hoy, yo las tengo presentes en mi trabajo, ¿no? Como ser siempre el primero en llegar al tatami antes que los alumnos. Imagínate, pues aprendí desde lo más básico hasta lo más importante para ya desarrollarme como un profesional en el karate. ¿Cuál ha sido tu momento más emotivo del karate, hablando de esto? O los dos momentos más emotivos en mi vida como practicante de karate y como entrenador es cuando mis hijos, las dos veces que se han subido al podio y se ha entonado el himno nacional fuera de este país, primero con Luis Felipe en Turquía en el 2019 y con Nicolás el año pasado en el 2024 en Hungría. Eso creo que es la emoción más grande que he sentido en mi vida. La primera vez pues fue espectacular porque pues, nunca me había pasado, pero esa partecita de sentir que todo lo que has hecho en tu vida concluye en o converge en un solo instante, como alumno, como entrenador, como competidor, como padre de familia, indescriptible, hermoso. Es lo más bonito que le puede pasar a un entrenador, creo yo. Es una experiencia muy bonita. Qué orgullo ver a tus hijos realizados en lo que a uno le gusta, ¿no? Ver también tus propios sueños hechos realidad, ¿no? Verte realizado a través de sus ojos, de su alma, de su cuerpo, es muy bonito. Y más, como dices, ¿no? Siendo tu hijo, obviamente con un alumno es algo muy bonito, me imagino, no lo he vivido. Siendo tus hijos creo que es como el punto perfecto para que sea un momento increíble, ¿no? Oye, ¿qué pasó ese momento cuando sube Luis Felipe al podio? Todas esas emociones, ¿cómo fueron? El día que ganó fue creo que un jueves y el viernes lo iban a premiar. Bueno, desde que gana la competencia, toda la noche pues así ni dormí, ¿no? De la emoción, pensando mil cosas, recordando momentos que inicié yo en el karate, los momentos cuando él iba creciendo como competidor, como atleta, las batallas duras que tuvo muchos años cuando estuvimos en NBL, pues fueron 24 horas de estar aguardando ese momento. Me acuerdo perfecto que escribí en la noche ahí en el Facebook, que puse algo así como: mañana se escuchará el himno nacional mexicano en Turquía y el sueño se hará realidad. Hasta se te quiebra la voz. No, es que pues todavía me acuerdo y sí, fue algo bien padre, ¿no? Yo creo que ese es el momento más importante de mi vida, ¿no? Como maestro de karate y como practicante también. Entre los tres han ganado 11 medallas entre campeonatos mundiales y copas del mundo. Nicolás ganó el Hungarian World Cup en 2024, ganó en formas y en point fighting, y luego a los pocos meses volvimos a ir ahí a Hungría y compitió con la selección nacional y obtuvieron también una medalla de oro en formas musicales por equipos. Nicolás ya estuvo 3 veces en el podio en primer
primer lugar, ¿no? Ya le va ganando a sus hermanos. Es el más chiquito. Sí, es más chico, tiene actualmente 16 años. ¿Qué le dirías al joven César que entró por primera vez a Okinawa? Que volviera a hacer exactamente las mismas cosas que hizo y que repitiera esta misma historia. Estaba recordando un libro que leí hace poquito que hablaba de eso, de hacer una introspección y pensar si serías capaz o si estarías dispuesto a repetir tu misma vida una y otra vez. Y si la respuesta es sí, es que has hecho, creo que las cosas más o menos por el buen camino. Eso me diría, repite lo que hiciste y vuelve a hacer lo mismito. ¿Cómo inicias en el karate, César? Bueno, mira, yo estuve primero en un deportivo donde íbamos a nadar y yo veía que había clases de karate. Saliendo de nadar, mientras salía mi hermano mayor, yo me iba a ver a la gente que estaba practicando. Eran puros adultos y yo me subía y me sentaba ahí. Había una como puertecita de cristal y yo me ponía a ver ahí a los practicantes y un día el maestro me dijo que si quería pasar y me quedé ahí un tiempo. Después ya no, creo que quitaron ese deportivo y ya no pudimos seguir yendo. Por ahí tuve algunas visitas a un taekwondo. La verdad es que nunca me agradó demasiado y un día yo estaba en la primaria y tenía un amigo que se llama Aarón Segovia, un gran maestro allá en Campeche y amigo de toda la vida, y él me platicó que iba a competir en el Ciudad de México, en el Juan de la Barrera. Yo tenía como unos, yo creo que 10 años y Aarón yo creo que tenía como 9. Mi papá me llevó ahí al Juan de la Barrera y así cuando íbamos llegando y voy bajando hacia las gradas y veo que está peleando él, ¿no? Y estaba peleando la final contra Ernesto Pérez, contra el ping-pong. Eran cintas azules los dos, de niños, no sé, 9, 10 años yo creo. Le dije a mi papá, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y ese fue la forma como entré a Okinawa. Fue un domingo, me parece, o sábado, y el lunes yo ya estaba inscribiéndome en Okinawa, Coyoacán con el profe Tony. Oye, pero ¿en cuál Coyoacán te tocó a ti? ¿En el viejito o en el nuevo? Sí, en Avenida Coyoacán 510. Era muy padre, muy grande. Era un lugar ahí muy, muy especial. Creo que fue un ícono en su época. Primero yo estaba en una clase de muchachillos ahí, de cintas blancas, amarillas, creo que hasta naranja. Y luego ya cuando empecé a ir a torneos y a pelear en cinta naranja precisamente o verde, el profe Tony me dijo que a mí y a otro amigo Israel que nos cambiáramos a la clase de cintas negras para la cuestión del combate. Y en la de negras eran lo mismo, eran como 50 cintas negras. Entonces era muy padre porque tenías un chorro de compañeros con quien aprender a hacer pelea primero, que fue por lo que me pasaron ahí al de negras, y luego pues mucha competencia, ¿no? Porque también había compañeros buenísimos, ¿no? Ahí estaba Amador, Aarón, Martín Hernández, Luque, imagínate nomás, ¿no? Había ahí cada personaje histórico y legendario. Y todavía me tocó a mí una época muy padre que el profe Tony peleaba con nosotros. Ya no tantas, ¿no? Pero 5, 10, no sé cuántas, ¿no? Fue una gran época ahí. Fíjate que a mí no me tocó ver al profe Tony pelear, pero una vez sí le pedí y le dije, vamos a pelear, profe. Yo dije, no, me va a decir que no. Sí, se puso los guantes, pero ella estaba jugando conmigo. O sea, no. ¿Tu primer maestro fue el profesor Tony? Bueno, ahí en Okinawa, realmente el primero que me dio clases fue Martín Hernández. Pero cuando yo era así blanca o morada, y a mí me tocaba atrás con Martín, en la parte de las catas, ¿no? Sobre todo. Que Martín siempre me decía que yo tenía futuro en la cata. Ya cuando me pasaron acá con los negras, pues ya era Tony, era el que me daba clase. Y sigo aprendiendo, que eso es lo más padre del karate, ¿no? Que siempre te puedes dar cuenta que hay un mundo por aprender, tanto de historia como de formas de hacer las catas. Es muy bonito, ¿no? La parte de la cata a mí me apasiona muchísimo. Fíjate que acabo de entrevistar a Martín, hablando de esto que estás diciendo, que el grupo de atrás, de los principiantes, ese grupo apenas él estaba iniciando también a dar clases y el profe Tony fue el que se lo dio. Pero fíjate, ¿quién iba a imaginar que entre ese grupo estabas tú? Con razón me hizo tan maleta, yo creo, porque estaba iniciando. No, siempre fue una excelente persona, Martín. Siempre ha sido como una persona muy tranquila, sabe decir las cosas muy bien, entonces creo que fue una etapa muy padre también la que yo fui su alumno cuando recién llegué a Okinawa. ¿Quiénes fueron tus amigos más allegados ahí en Okinawa? No tengo ni uno. No es cierto. Bueno, pues obviamente mis compañeros de Okinawa, ¿no? Es Aarón Segovia, Ernesto Amador, Israel, Javier Cortés, Fernando Rodríguez. Mucho tiempo también los Lance, fuimos muy buenos amigos. Pero te puedo decir que con los que primero te mencioné, hasta la fecha nos seguimos llevando muchísimo. Tenemos un grupo ahí de WhatsApp. No hay un día que no escribamos
echarnos alguna sonzada y nos seguimos llevando y nos llevamos muy bien y nos burlamos de nosotros. Tenemos una relación muy padre, de verdad. A pesar de que estamos muy distanciados, ¿no? Pero valga la redundancia de la distancia, casi todos los días escribimos algo, ¿no? Por lo menos un saludo o algo. Oye, qué padre que esa amistad haya evolucionado de cuando estaban chavos, de cuando estaban solteros, ahora que están casados, ahora que ya tienen hijos. Amador tiene nietos, Israel tiene nietos y pues los demás ya, yo creo que ya no nos falta mucho para ser abuelos también. Aparte del profe Tony, ¿quién más fue tu maestro? Pues digo, obviamente, como de todos nosotros, el profesor Antonio Márquez, pero nada más realmente. Bueno, yo siento que los que me empezaron a enseñar a pelear fueron Aarón y Amador. Pues me agarraron así, me fueron curtiendo, ahora sí que a trancazos, y con ellos yo creo que fue como me desarrollé en la parte del combate. Actualmente, pues yo entreno con el profesor Edgar Andrade, él está en Tijuana, él fue entrenador de la selección nacional muchos años, él tiene una organización que se llama Kyodaikai, donde yo participo también ahora y soy cinta negra segundo dan de Ishito Ryu de esa organización. Él es el maestro que me avala y con el que entreno actualmente, vaya. ¿Y por qué te vas a la línea de Ishito Ryu? Cuando salí de Okinawa, 2002, una de las ideas era mejorar toda esta parte que decíamos de la kata, ampliar mi conocimiento. El mismo Aarón me recomendó que practicara Shotokan porque era lo que más parecía al Shudokan. Fue ahí que empezamos a buscar practicar Shotokan. Terminamos yendo a Japón. Fuimos a otra cosa, fuimos a un congreso mundial, que fue una experiencia increíble que nos invitó Alonso Rosado. Eso fue 2009. Y después de ahí nos fuimos a Tokio, Daniel Colorado, Iván Ramírez y yo. Fuimos a entrenar a la Japan Karate Association. Fue una historia porque no nos dejaban entrar. Yo fui y rogué 3 días para que me dejaran entrar. En el 4º día yo volví a ir y les dije, tráiganse su karate a Daniel y Iván. Dijeron, no, ya no nos van a dejar, tú vete con el karate. El caso es que el 4º día fue el que me dejaron entrenar y ya después del entrenamiento me dieron el contacto del representante de la Japan para América, Takayuki Mikami. Ya le escribí y él me puso en contacto con Juan Manuel Andrade, que es el representante de la Japan acá en México. Hicimos examen 1 año y medio después de eso, de primer dan de Shotokan, Hugo Mendoza, Daniel y yo. Y estuve un tiempo con el Shotokan, pero no me convencía, quizás las posiciones, no sé, no me sentía cómodo. Conozco un día al sensei Hansel Tepal, que es el presidente de la asociación de acá de la Ciudad de México, y lo conozco en un diplomado, empezamos a ser amigos, terminan yendo a entrenar a mi escuela los viernes, que necesitaban un espacio, empiezan a ir a entrenar los chicos del equipo de la CDMX, y empiezo a entrenar con ellos, pues ellos hacen Shito Ryu de Shinkokai, y me empieza a gustar bastante, me acomodaba más a mí hacer Shito Ryu con él. Luego viene la pandemia, toda la pandemia me la pasé entrenando con el sensei Edgar y con el sensei Hansel. Pues ya de ahí dije, no, esto es lo mío, ¿no? Tratando de crecer en este estilo de karate, ¿no? Del Shito Ryu. Regresando un poquito, cuando tú entras ahí al karate, Aarón y Amador, ¿eran el mismo grado que tú o ya eran más avanzados? No, si te digo que cuando entro a Okinawa, cuando reentro de cinta blanca, vaya, sí, Aarón era azul y Ernesto creo que iba 1 grado abajo de Aarón, creo que era verde, pero pues imagínate cuántos años son 3 años, ¿no? O 4, no sé. Pues cuando llegué yo a cinta negra, pues ellos ya eran como tercer dan. ¿Qué significó para ti, Tony? El inicio de vida como karateca, como que veía en mí cosas positivas, a veces ni yo mismo las veía y él las veía, y él tiene como un ojo clínico para todo esto, pues más que un maestro y un amigo, como un padre, ¿no? Para todos nosotros, te había platicado que él nos dice los aguiluchos, ¿no? A nosotros, primero obviamente a Aarón y a todos ellos, la siguiente camadita que ahí nos metimos con el grupo, nos adoptó como si fuéramos sus hijos, ¿no? Entonces nos convertimos en confidentes, en sus amigos, hasta de fiesta nos íbamos con él y siempre fue muy bueno con nosotros, la verdad. Yo cuando era muy chavo, llegó un momento que mi mamá no tenía cómo pagarme ya el karate y yo le dije al profesor Tony, oiga, profe, fíjese que ya no voy a poder venir al karate, y yo estaba así tristísimo porque ya no iba a poder practicar. Y el profe Tony me dijo, no, César, no te preocupes, tú puedes seguir viniendo a entrenar. Y yo le dije, no, yo te prometo que voy a ganar en los torneos. Me dijo, no, eso no es lo que te pido, solo te pido que no dejes de entrenar. Si tú no dejas de entrenar, eres bienvenido. Y me becó, y la verdad es que sin eso, pues no estaría aquí tal vez ahorita platicando contigo, ¿no? Que no puedo olvidar, que marcó mi vida, ¿no? Porque pude seguir con esto, que era mi pasión en ese momento, y lo sigue siendo. ¿Llegaste a ser cercano del profesor Márquez? Sí, pues también yo creo que él me apoyó también muchísimo. Yo creo que tú te acuerdas perfecto, cuando puse mi escuela, yo trabajaba en Infonavit, yo me acababa de casar
casar cuando puse la escuela. Ahora sí que de matrimonio y de escuela tengo los mismos años. Yo le dije al profe Márquez que yo no podía ir a las juntas los miércoles porque pues, no me podía salir de la chamba para ir a la junta, ¿no? Nadie quería que yo hiciera eso, ¿no? Todos decían, pues ¿por qué vamos a venir? Y este no va a venir, ¿verdad? ¿Qué privilegios vos? Y él me dijo que él me iba a apoyar. Yo no hubiera podido pertenecer al panel de profesores ni tener mi academia si él no me hubiera dado ese apoyo, ¿no? De poder brincarme la parte de las juntas, que tú sabes que era muy importante porque era entrenamiento y aparte ver todas las partes, la parte administrativa de los doyos, ¿no? Fíjate que muchos años después también de repente él, muy buena onda, me llamaba para platicar. Creo que muy poquito tiempo antes de que él se fuera, me llamó para platicarme una idea que tenía de formar una especie de asociación mundial o algo así. Creo que esa idea pues por ahí se quedó nada más en el tintero, me imagino. Y aparte que mi escuela estaba a unas cuadras de la del profe Tony. Entonces él fue el profe Márquez el que me dijo sí. Sin él no hubiera podido tener mi escuela donde la puse. Dentro de Okinawa diste clase con el profesor Tony primero y después ¿con quién más llegaste a dar clase? En 1990 o 91, cuando se inaugura Okinawa Tecamachalco, pone que la escuela más grande que había en todo México y decían que hasta en muchos otros lugares del mundo y demás, un lugar muy grande. Entiendo yo que la escuela lo habían puesto entre profesor Márquez, David, profesor Tony, Arturo y no me acuerdo si alguien más, ¿no? Entonces Tony me pide a mí que vaya a dar clase allá y me voy allá con Arturo. También David Márquez manda a Hugo Mendoza, por desgracia mía, y ahí estábamos Hugo y yo trabajando con Arturo y le ayudábamos a Arturo ahí con las clases nosotros dos. Nada más, ya no pasaste a otra escuela ni nada. También Claudia Márquez tenía una escuela en la Condesa que había sido de Toño hace muchísimos años. Me voy 2 días a trabajar con Claudia a la Condesa y 3 días acá con Arturo. Y esas dos, nada más di clases en esos 3 doyos, ¿no? En el de Tony, Claudia y en la escuela de Arturo ahí en Teca. Ya después de eso fue que en 96 puse mi escuela acá en la del Valle. Y dime en una sola palabra y defínemelos como amigos, no como karatecas. Aarón Segovia. Apasionado. Martín Hernández. Conocimientos. Amador. Más apasionado. Fernando Rodríguez. Nobleza. De estos, ¿quién era tu cómplice? ¿Con quién te llevabas más? Pues yo creo que con todos, o sea, hasta la fecha, como que todos somos muy unidos. Te voy a platicar algo así. El otro día estaba Carón con su familia, vinieron de Campeche precisamente a un nacional, algo así, y los invité acá a la casa a cenar y estábamos jugando karaoke. Le hablamos a las 2 de la mañana a Ernesto Amador y le dijimos, te toca cantar, Amador, así por teléfono, y se echó una canción ahí en el karaoke. Entonces estaba ahí metido en la fiesta a las 3 de la mañana y se despertó así, mira, sí, yo canto, y ya se puso a cantar como hermanos casi, ¿no? Entonces una familia ahí de loquillos. Mi querido César, un fuerte abrazo desde Las Vegas de parte de tu hermano mayor, Ernesto Amador. Sabes que te quiero muchísimo, pero también mi admiración por ti es muy, muy grande. Respeto tu constancia, tu vehemencia, tus ganas de triunfar. Así como tú, mi querido César, fui motivado por el dolor de perder a mi padre muy joven, pero eso nos ha llevado a triunfar, a ser guerreros y no rajarnos. Así es de que, mi César, sabes que en este corazón no pagas renta. Te reitero mi admiración y mi amor de hermano. Oye, en Okinawa teníamos seminarios. ¿Cuál fue el seminario más relevante para ti o el que más te marcó? Todos se me hacían muy padre, yo me divertía muchísimo, pero me recuerdo uno, no me acuerdo si estaba cerca de Tequesquitengo o algo así. Era un lugar como de retiro. El profesor Ramón Flores era muy explorador y le gustaba meternos por cosas raras. Y hicimos una caminata, pasamos unos ríos, que me acuerdo que tiré a Manuel Vázquez, perdón que lo diga, pero lo aventé y traía su celular, su Viper, ¿te acuerdas del Viper? En la cinta y yo no me di cuenta y ahí va a dar al río con todo y todo, cara. Entonces, bueno, pues tuve que pagar el Viper y no sé qué más. Entonces, llegamos después al campamento o al lugar y todos nos metimos a un temazcal muy grande que había. Y algo extraño pasó ahí en el temazcal y unos estaban llorando y se abrieron y empezaron a platicar cosas sobre las cosas más importantes de su vida. Pues recuerdo que estaba Hugo Lara, Isaac de la Barrera. Estaba Augusto.
Hugo Mendoza, profesor Huitrón. Estuvo bueno porque eran unas salidas y entradas al Temazcal y a mojarse con la manguerita que estaba afuera. Y luego a mí me tocó hasta adelante y entonces los que estaban atrás te echaban agua y ardiendo el agua así. ¡Ah! Entonces, pero también la convivencia era muy padre, ¿no? Y luego los que nos gustaba el relajo, pues, hombre, nos dábamos vuelo ahí agarrando de bajada algunos y unas aventuras muy buenas en esos seminarios. Hablando de eso, se le metían unas desveladas ahí jugando y platicando. Y otro día pues teníamos que ir a correr, teníamos que ir a hacer, y ustedes vi con unas ojerotas. Sí, no, ahí nos quedamos, jugaban baraja o dominó y nos poníamos a jugar. Y luego al otro día a las 6, 5 de la mañana a correr y luego a hacer catas y no. Pero bueno, éramos jóvenes, era lo bueno, no había tanto problema. Ciudad de México más relevante. Como 94 o 95 y llegué a la final con César Enríquez y le gané por 3 puntos exactamente. Ahí se acababan de casar Leslie y César. Termino la pelea, yo ya me estoy quitando el casco. Alberto Yáñez de juez central y el profe Tony le grita a Alberto 30 segundos más o 10 segundos más, no, algo así. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya me había quitado el casco y Yáñez dice, pelean. Y César Enríquez salta, tiene una de giro. Yo me estaba poniendo el casco, o sea, me alcanzo a agachar, pero me alcanza a pegar y se empata la pelea. Y yo dije, oye, espérate, ¿qué onda con esto? Y en una entrada así, entramos los dos y bueno, pues el punto lo gana él y o se lo dan a él, no me acuerdo. Me quedó un mal sabor de boca esa Ciudad de México, bastante mal sabor de boca. ¿Sabes cuál fue? ¿Te acuerdas que daban un anillo conmemorativo? Ese Ciudad de México. Te llegaba a tocar la Ciudad de México cuando llegaban a dar las copas enormes de mármol y todo bien bonita, ¿no? Ahí yo creo que todavía era yo grado Q en esos, cuando daban esas copas. Iztapas y Guatanejo, puras patoaventuras, ¿eh? Era la Universidad de la Diversión. Pues era muy padre esos torneos, la verdad es que te enfocabas en llegar a pelear y después en divertirte, ¿no? Creo que acababa yo de subir a cinta negra y vinieron unos norteamericanos al torneo, ¿te acuerdas? Y me tocó un negrito así altísimo y nos dimos bien duro. Ahí conocí a mi esposa, a Janet. Después de terminar el torneo fuimos a cenar al Carlos San Charles, la conocí. Y luego al siguiente año, ahí mismo, volvimos a ir al torneo, pero ya la invité y ahí le di en el mismo Carlos San Charles en la playa, fue cuando le di el anillo de compromiso. A ver, el otro que pasó de Iztapa. Una aventura ahí que estábamos en la alberca y un alumno de David Márquez estaban jugando pases con un balón de americano y lanzan el balón y le pegan a un señor y el señor se para y le quería pegar al chavito así porque le había dado un balonazo sin querer y en eso iban llegando Tony y David. Una de estas personas quiso agredir a Tony y bueno, pues ahí todos intervenimos para que calmarlos a estos cuates. Era una familia, eran muchísimas personas, yo creo que unas 12, 14 personas y se pusieron muy agresivos, muy locos y bueno, pues tuvimos que darles un calmante a todos para que se relajaran. Es que no sabían que eran karatecas. Yo creo que no, pero bueno, no pasó a mayores. Vamos a platicar y me gustaría que me dijeras anécdotas. ¿Cuándo conociste a Janet? Venía tomando unas vacaciones con unas amigas de allá de Monterrey y yo la conocí ahí precisamente, ¿no? Ella estaba ahí con sus amigas, la vi así y dije, caray, qué bonita está esa niña, ¿no? Regresé y la saqué a bailar y ya nos pusimos a platicar y plática y me la pasé platicando con ella toda la noche, súper divertidos, riéndonos y demás. Al siguiente día nos volvimos a ver y ya pues fue ahí como que el flechazo. Ok, yo pensé que había ido al torneo o ahí de esa... No, ella iba ahí de vacaciones. Una historia muy, muy singular porque nos conocimos ahí y luego nos vimos 5 veces, así de un ratito, de un día, una cosa así, y luego nos casamos. Qué valientes, ¿no? Qué valiente ella. Sí, porque tú acá y ella en Monterrey, ¿no? Una vez me mandaron del trabajo allá, nos vimos y luego una vez ella vino y así otro día me fui un domingo a verla, regresé. Entonces nos vimos poquitito y ya ves, ya tenemos 30 años de casados. Ay, pues muchas felicidades, ya es un buen tiempo, un buen rato. Hola, precioso. Quiero decirte que te admiro, que estoy muy orgullosa del gran sensei que eres, por toda tu dedicación, compromiso y pasión que tienes por tus alumnos, pero lo más importante, por el amor que también nos das a nosotros, tu familia. Te amo con todo mi corazón y que Dios te bendiga infinitamente. Gracias por todo. Oye, pero Janet tiene una gemela. A ver, platícame. Yo me acuerdo de una historia que nos platicaste por ahí.
Mi papá ya no vivía, yo le pedí a mi hermano que me acompañara a casa de Janet a pedir su mano, ¿no? Así formalmente. Íbamos llegando ahí en el coche con mi hermano, estaba un muchacho afuera de la casa de mis suegros, recargado así en un coche. Se está estacionando mi hermano y en eso sale a los ojos de mi hermano, sale Janet y abraza al muchacho y le da un beso. Y entonces mi hermano me voltea a ver así, me dice, oye, ¿qué onda? Y yo así de repente dudé también y dije, no, a ver, espérate. Entonces me bajé del carro y ya me dijo mi cuñada, hola, cuñado, y no sé qué. Ya. Pero así yo también, como que mi hermano me puso nervioso. Pero pues es que son idénticas y cuando estaban más chiquitas, pues eran todavía mucho más parecidas, ¿no? Entonces, sí, no, era complicado de repente identificarlas. Digo, para mí no, pero no sé, si venía mi cuñada acá de paseo a la ciudad, pues los vecinos o cosas así decían quién es quién, ¿no? En eso tienes razón. Fíjate que a mí me pasó algo bien chistoso. ¿Te acuerdas que Augusto hizo un torneo internacional en algún tiempo? En el Royal Pedregal. Y fue la hermana de Janet y yo saludé a la hermana de Janet y pasé de largo y dije, uy, no me quiso saludar. Pero yo no sabía que era su gemela, o sea, Sí. igualitas. Sí, ¿no? Y de repente también hacían sus travesuras ellas, cotorreando a la gente. ¿Qué te enamoró de ella? Su inocencia, era muy simpática, nos reímos mucho, se reía de todas las tonterías que yo decía y yo me reía también de todo lo que platicaba. Entonces, lo primero que me pasó es que cuando pasé y la vi su cara y dije, wow, o sea, qué bonita, así, ¿no? Y regresé a la vista como 3 veces, es que me atrapó ahí con la mirada. ¿Cuál es la palabra más bonita que le has dicho? No recuerdo. No sé. Te van a dejar sin cenar, ¿eh? Ahorita. Yo creo que sí, estaría bien. Estoy a dieta, así es que no importa mucho. ¿Tú eras competidor más de combate que de kata? ¿Sí? No, de las dos, ¿eh? Siempre competí en las dos. ¿Cuál te llenaba más? Las dos. Me eché varias finales de kata con el sensei Jaime Escamilla y ya después, por los años, ya cuando salí de Okinawa, que empezamos a ir a torneos internacionales y demás, y yo ya empecé a trabajar diferente un poco la cuestión de las katas. El último año que competí en forma, cuando estábamos en la NBL, fue 2015. Llegamos a los Super Grands. Ese año quedé subcampeón mundial en kata y en combate, en las dos. Entonces yo creo que también hace poquito fuimos al US Open, llevé a Nicolás, mi hijo, y dije, híjole, ir y no competir, como que pecado, ¿no? Entonces ya en combate no puedo, también digo, ya la verdad es que no entreno pelea, también porque no puedo, la espalda ya no me da para eso, ¿no? Tengo hernias y demás cosas, pero la kata pues sí lo hago, ¿no? Y fue una buena experiencia volver a meterse al tatami a competir en un escenario como el US Open, no tan grande. Ahora que está el mundial de kickboxing en este momento, creo que hoy ya termina. Toda la semana estuvimos desvelándonos, Nicolás, mi hijo y yo, viendo las peleas, viendo a Torín Solorio, viendo a las chicas y a todos los que estuvieron compitiendo. Sí me apasiona, la verdad, me gusta muchísimo. Oye, ¿cuál es la kata favorita que te gusta hacer? Pues cuando era yo chavo que estaba en Okinawa, era Shibana Kushanku, kata bien larga, extenuante. Me acuerdo que acababa muerto de cansancio de hacerla. Y luego si empatabas y otra vez hacerla, ahí te encargo. Actualmente me gusta mucho Chatanyara. La que he estado compitiendo más es Anan. Todas las katas de Ryu se me hacen muy desafiantes, ¿no? De hecho, algún tiempo también con el sensei Edgar estuvimos y seguimos entrenando las katas de Ryu y son katas un poco complicadas. Para mí es el estilo más difícil de dominar. Entonces, creo que esas katas son las más desafiantes, las de Ryu. Sí. Anan, Anandai, Ohan, Ohandai, Paiku, Heiku. Sí, son katas complicadas, sobre todo regresar a la línea, ¿no? Fíjate que tienen unos detalles que no existen en otras líneas de karate, como el okuriachi, que es como un desplazamiento en senkotsudachi, nada más que es más corto, pero tienes que hacer 3 movimientos distintos solo para poder avanzar. Y luego tienen otra complejidad que no tiene ningún estilo, que es el cowboy tie, y que eso es hacer un ataque con una defensa al mismo tiempo. Y en ningún estilo de karate existe eso. Y en el Ryu es parte esencial de las katas, es como la parte específica del Ryu y los desplazamientos. Entonces te digo que son un estilo muy desafiante para aprender, ¿no? ¿Cuál fue el peleador más relevante con el que te enfrentaste? En un US Open en 2004 le gané la semifinal a Jorge Castillo de Guatemala y él en ese momento era, creo que 5 veces campeón mundial. Me empezó ganando 1-0 y terminé ganándole 5-1 a Jorge. Y la final la peleé con Hakeem Walker y en ese momento Hakeem, él era de straight up, él estaba ahí en su mejor nivel y peleé con él la final.
me ganó, pero siento que nos dimos muy buena batalla. Me ganó por 1 punto, si no mal recuerdo, 2 puntos. Un giro que le pegué, que lo tengo grabado en el estómago, y nada más un juez lo dio, y siento que con esa patada pude haber hecho más cosas. Antes de eso, en 1999, fuimos a un torneo en Las Vegas que se llamaba Las Vegas Legacy. No sé si te acuerdas de ese torneo. Peleé, también llegué a la final con Raymond Daniels. Y no es cierto, era una semifinal, perdón. Y él acababa de subir a adultos. Estaba chavo Raymond. Y yo también todavía estaba chavo, ¿no? Yo la verdad es que ni lo conocía bien, ni sabía bien quién era. Ya había escuchado de él y demás. Y fíjate que ahí tengo grabado esa pelea, pero la verdad es que también me ganó por 2 puntos, pero yo estaba encima de él todo el tiempo y hasta me amonestaron 2 veces porque le pegaba después de fuera. O sea, yo seguía atacándolo. Pues fueron como momentos muy significativos esas peleas, ¿no? ¿Se podría decir que de esas peleas que pierdes, pero quedas muy satisfecho? Nunca debe uno estar satisfecho cuando pierde, ¿verdad? Pero decir que pues fue una buena pelea, ¿no? O sea, sentirse satisfecho de que no te arrastraron ni te dejaron en cero ni nada así, ¿no? Sino que fue una pelea cerrada y compleja para ambos, ¿no? Entonces, me gustaron esas peleas. Peleador más complicado. Hay un peleador que nunca le gané, que es Isaac de la Barrera. Por una o por otra, nunca le gané, y siempre era por 1 punto así las peleas. Ahí es una asignatura no aprobada para mí. Oye, Isaac era incómodo, ¿no? Muy incómodo. No, era muy completo, muy echado hacia el frente. O sea, siempre iba para adelante. No era un peleador que peleara contraataque. Era complicado y, como dices, tenía defensa, tenía ataque, tenía todo, ¿no? La mayoría de los de mi época, pues me ganaron y les gané, ¿no? Isaac, el único que no le gané. ¿Quién te ha pegado más fuerte? Peleador que he sentido que me metió los fregados más duros fue Bobby Cerrone, de Estados Unidos. Él es de California. Cuando estábamos en NBL, que yo ya era máster, ¿no? Y peleé con él varias veces. Qué bruto, qué pegada tenía con la mano, ¿eh? Hijo, durísimo. Yo creo que es el que más fuerte me ha pegado. Peleador que más admiras. A Luis Felipe, mi hijo. Es un chavo que tenía un temple impresionante para pelear, siempre concentrado, siempre podía ir perdiendo y no perdía la cabeza, nunca se calentaba, nunca se enojaba, era muy caballeroso para pelear, siempre si alguien se caía les daba la mano para que se levantaran. Entonces creo que lo admiro mucho como competidor, la verdad. Aquí ya se cierra el bloque de Okinawa. Te sales en un grupo muy importante, creo que uno de los grupos más grandes que se ha salido de Okinawa, pero también marcó algo bien importante, que el profesor Márquez fue el primer grupo que le dijo que podía regresar sin haber pasado nada. ¿Cómo ves? Precisamente había muchas inquietudes, ya empezábamos como que a salir a competir fuera de México y explorar otros caminos para la competencia, pero por ejemplo yo particularmente, yo quería practicar algo más tradicional y buscar pues esto que estamos haciendo actualmente, ¿no? Por ahí empezamos a platicar, a alguien se le ocurrió, empezamos a ponernos de acuerdo, decidimos salir ahí, era Hugo Lara, Isaac, Augusto, Los Montes, y pues ese día, miércoles así, hablamos con el profe Márquez y ya, nos salimos. Porque también estaba yo ahí, por ahí. Luego por ahí se vino Alejandro López, Fernando Granados, Hugo Mendoza. Sí, de repente se hizo el grupo muy grande, ¿no? Y luego, pues así como creció, se desintegró. Siento que todos queríamos ser líderes y ese fue el error y debimos a lo mejor plantear las cosas de otra forma. Entonces, bueno, fue complicado ponernos de acuerdo. Un proceso para crecer muy importante también en mi vida, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. Que también cometimos muchos errores y pues sabemos bien que de los errores también se aprende, ¿no? Mantener un poquito lo que ya sabíamos hacer, pero tratar de innovar. Y en esa tratar de innovar también hicimos cada tontería, pero grande, ¿no? Entonces, y también cosas muy positivas, ¿no? Que hasta la fecha, pues, conservamos, ¿no? De aquí, de este grupo, ¿quiénes quedaron al final? Pues al final Hugo y yo nada más. Oye, ¿y Hugo se llama igual que tú? ¿Proca? Hugo se llama Pro Karate, entonces es muy chistoso, pero seguimos siendo igual de amigos que toda la vida y demás, pero hay algunas cuestiones en las que no nos pudimos poner de acuerdo, la verdad, pero digo, seguimos siendo igual de amigos que toda la vida. Oye, y en ese momento forman un buen equipo, ¿no? Esa época de la NBL fue muy padre, la verdad, y entonces era cuando más estuvimos trabajando él y yo.
un equipazo de competencia. Varios años nos fue muy bien en Super Grands. El último año que yo estuve en NBL, que fue 2015, era cuando hacíamos también nosotros el torneo Top 10, así como los demás que había de NBL, los grandes, los nacionales. Para mí el torneo que tenía pues, la mayor producción, la mayor inversión, premiaciones, todo. Creo que me desvié de la plática, de la pregunta. El último año que competimos en NBL, pero los míos se llevaron prácticamente todo, ¿no? O sea, Luis Felipe nada más ese año ganó 5 títulos mundiales ahí en los Super Grands. Carly Wolf, Mario, Santiago, los Fersuli, pues ganamos como 13, 14 campeonatos, más aparte de los de Hugo, que también ahí estaban los Atala, y digo, juntos éramos un equipazo, ¿no? Bueno, ya sales de Okinawa, ya formas tu propia escuela, Proca, te quedas con el nombre, pero tú siempre fuiste un hombre muy inquieto, siempre quisiste innovar, empiezas a tener ideas para poder meter a tu escuela, como que te sientes libre ya de poder meter spinning, meter otras actividades, aparte del karate y cautivar a otra gente. ¿Cómo empiezas a crear todo esto? Siempre he sido así medio inquieto y, o sea, si estoy aquí en la casa, mira, por ahí se ve la guirnalda esa que está ahí en el espejo, esa la puse yo y yo la armé y todo. Entonces siempre estoy viendo a ver qué hago y qué invento y hago cosas de carpintería y tengo herramientas para hacer de todo. Y así también, pues como que pensaba que podíamos diversificar más el negocio. Pues que tuvimos que el spinning, algún tiempo que estábamos con los squads de Body Systems. Tuvimos un spa ahí en el dojo, camas de broncear y no sé qué tanta cosa. Cuando cambié el dojo acá a San Francisco, únicamente es una academia de artes marciales, multidisciplinaria, ¿no? Tenemos jiu-jitsu, judo, karate, kickboxing, muay thai. Algún tiempo también tuvimos boxeo. Nos ha dado buen resultado y yo soy muy feliz allá en mi dojo. La verdad es que me encanta estar ahí, ¿no? ¿En qué parte está tu escuela ahorita? Está en la calle San Francisco, 1626, frente a Walmart Félix Cuevas. Con lo único que sí te quedaste es con la gimnasia olímpica, ¿no? Sí, la gimnasia está en otra calle, también aquí en la del Valle. Pero bueno, ahí está Janet, en la Academia de Gimnasia. ¿Y esa cómo surge? Fíjate que es una historia muy padre también, porque cuando empezamos, que mis hijos estaban muy chiquitos, empezamos a competir en NBL de los creativos, ¿verdad? Y no teníamos nada de acrobacias. Pues yo no sabía ni cómo enseñarlo, ¿verdad? Contraté un maestro que era muy bueno de gimnasia olímpica. Consigo que este maestro nos venga a dar clases los sábados. Y entonces compramos una rampita y un rodador para que los chavos aprendieran a hacer el flick-flack, empezaron a tratar de hacer los mortales y todo eso. Enfocada a niños muy chiquitos nada más, porque teníamos aparatos mini de gimnasia. Fuimos evolucionando, ¿no? Luego estamos muy enfocados en la cuestión de la competencia y todo eso, ¿no? Que se desarrollen como atletas, ¿no? Ese es el objetivo en ambos lados. Aquí pues a Luis Felipe le encantó, ¿no? Porque es el que le gustan mucho los creativos, volar y hacer y todo. Sí, él aprendió mucho. En realidad la gimnasia y el tricking, que es lo que se utiliza para los creativos, se entrenan distinto, ¿no? Y se ejecutan distinto. Entonces, pues a fin y al cabo ya después ellos mismos fueron buscando su camino. Pero sí, después ya Luis Felipe fue el que como que él tomó las riendas de eso, de la enseñanza de los creativos. Entiende muy bien cómo funciona. Yo te puedo decir de mis 3 hijos, el más hábil en todo, el más dotado atléticamente es Santiago. Y Luis Felipe es el menos dotado, pero pues es el más perseverante, se me hace. Los 3 son buenos para esto, ¿no? El que entiende muy bien la cuestión técnica es Luis Felipe. Él entrena ahora a Nicolás, al más pequeño. Pues hablando de tus hijos, háblame de Luis Felipe. ¿Qué estudió? Él estudió negocios internacionales. ¿Y él se dedicó más a catas creativas o a combate? A formas musicales, sí, y al combate. Light contact, kick light y también obviamente el point fighting, ¿no? Que es como ahora lo conocimos cuando llegó Waco a México, ¿no? Él es tu primer hijo. ¿Qué sentiste cuando lo tuviste en tus brazos? No, pues imagínate, es un momento mágico, ¿no? O sea, cuando estábamos esperándolo, yo le hablaba siempre así en la pancita de su mamá. Le decía, Luis. Cuando nació, tenía los ojitos cerrados, así todo el tiempo con los ojos cerrados. Y cuando me lo da el doctor y lo cargo y le digo, Luisfe, inmediatamente abre los ojos y me ve. No, pues imagínate esa emoción cuando es tu primer hijo, no sabes ni cómo cargarlo, ¿verdad? O sea, te da hasta miedo que se te vaya a caer. Y cuando nos fuimos al hospital porque a Janet se le reventó la fuente y demás, fue así como el caos. Yo estaba todo nervioso y llegué y el doctor, a ver, relájate, vete a tomar un cafecito, tranquilo. Sí, fue una emoción increíble ese día que nació. ¿Qué le dirías a Luis Felipe? Que siga siendo el soñador que es. Yo digo que Luis Felipe es el más niño de mis hijos. Es el más responsable también, el más dedicado, el más
Entonces, cuando se fija un objetivo, lo consigue a como dé lugar, pero también es el más niño y pues tiene unos sentimientos muy padres, la verdad, es un gran ser humano y le diría que siga siendo ese niño toda su vida. Hola papi, ¿cómo estás? Primero que nada quiero que sepas que te extraño muchísimo y te amo, te admiro muchísimo, eres mi héroe y eres todo lo que quiero llegar a ser en la vida y estoy muy orgulloso y muy feliz por todos tus logros y espero que sigas cultivando todo esto que has hecho toda tu vida y de verdad te agradezco por todo lo que, por lo que soy, porque gracias a ti soy lo que soy a día de hoy, así que muchas gracias pa, te amo, te mando 1000 abrazos y mil besos, te amo. Santiago, viene Santiago, pues ya tiene la experiencia del primero. ¿Qué sensación tuviste al tenerlo? Santiago fue como el consolidar la familia. Yo sí sentía que sería muy bonito que Luis tuviera un compañero para jugar, para crecer y demás. Y justamente pues ellos dos crecieron siendo amigos y crecieron haciendo travesuras juntos. Santi es muy noble, demasiado noble, y Luis Felipe era bien canijo. Entonces bueno, pues él abusaba un poquillo del Santi, lo traía de bajada. Esa parte de mi vida cuando ellos estaban chiquitos yo lo disfruté increíblemente porque me la pasaba yo con ellos jugando todo el tiempo. Saliendo del karate nos íbamos a andar en bici toda la tarde al parque. Cuando ya empezaron a competir en forma nos la pasamos viajando a los torneos, pues convivimos haciendo algo que nos encanta, con experiencias muy padres. ¿Santi qué hace? ¿Point fighting? Igual, formas musicales, point fighting y light contact. Los dos hicieron esas disciplinas. ¿Qué le dirías a Santiago? Santiago es arquitecto, muy creativo, es una persona exageradamente sensible. O sea, de mis 3 hijos era el que cuando era chiquito venía y se acostaba en mis piernas, se ponía encima de mí, se sentaba encima de mí, como muy cariñoso. Hasta la fecha sigue siendo una persona muy cariñosa, muy amorosa. Los otros son un poquito menos. Él es así muy sensible, como buen artista, ¿verdad? Entonces yo le diría eso, ¿no? Que no pierda esa nobleza y esa sensibilidad que tiene para las cosas. ¿Qué onda, pa? Estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Muchísimas gracias por siempre impulsarme a ser mejor persona y por siempre apoyarme en todo lo que necesito. También muchísimas gracias por no solo ser mi papá, sino por también ser un gran maestro en mi vida. Te amo con todo mi corazón, pa. Y luego viene el más chiquito, Nicolás. Por ahí andabas buscando a la niña y llegó Nicolás. Fue así, un día salió en el cereal el chamaco y dijimos, bueno, a lo mejor va a ser niña, ¿no? Pero eso era nada más así como que lo que Janet quería, ¿no? Pero tú también querías una niña, ¿no? No. Y qué bueno que no tuve niña, la verdad, ¿eh? Porque hubiera sido muy celoso, yo creo. Pues Nicolás estudia 2º año de prepa. Él es el que está ahorita de lleno en las competencias, ¿no? Está enfocado pues al 100% en el entrenamiento y en la competencia. ¿A él qué le dirías? Que siga sus sueños, que no se rinda jamás, porque sé que puede lograr lo que él se proponga. Es increíble y es interesante porque él ya pertenece a otra generación distinta a sus hermanos. Él creció con la información de sus hermanos. Me lo maleducaron al pobre desde chiquito. Lo traían, lo cerraban en un closet, lo metían en una caja. Bueno, no, fueran con él así. Lo traían a zapes al pobrecito. Maduró mucho, muy pronto. Pues también lo curtieron bastante. Han sido herramientas que le han servido para hacer lo que está haciendo ahorita y lo que ha logrado, ¿verdad? Y que va bastante bien. Yo espero todavía que llegue mucho más lejos con la competencia, ¿no? Pa, te quiero decir que te amo con todo mi corazón, que muchas gracias por todo, por siempre cuidarnos a todos, darnos siempre lo mejor de ti y esforzarte por siempre, sí, darnos lo mejor a todos, a mi mamá, a mis hermanos y a mí, y que pues gracias a ti soy quien soy y voy a ser quien quiero ser en la vida gracias a ti. Entonces te damos un beso enorme y nos vemos. De tus 3 hijos, ¿quién es tu cómplice? Pues yo creo que los 13. Estoy viviendo esa etapa bien padre que tuve con mis hijos los mayores, de los torneos, de viajar y todo esto, y a las competencias. Y actualmente pues lo estoy haciendo con Nicolás. Entonces pues es muy bonito porque otra vez ahí lo puedo seguir haciendo. Nos acabamos de ir ahí, te platiqué al US Open. Nos fuimos él y yo solitos y nos la pasamos increíble, padrísimo. Ahora te decía, ¿no? Que ahorita con lo del mundial, pues nos despertamos, nos desvelamos viendo las peleas, pues estamos los dos metidísimos en eso. ¿Cómo surge Guaco? Bueno, hay un proyecto que desarrolla Fernando Granados junto con Daniel. En forma, creo que el primer torneo que hay en México es a principios del 2016. Ellos fueron a los World Combat Games. Va Daniel a competir representando a México. No me acuerdo si fue en Turquía, pero pues yo vi la dimensión. Yo quiero estar ahí, ¿no? Yo había dicho que
que era mi último año en NBL. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Empezamos a competir en ese primer torneo. Cuando me di cuenta del nivel y la magnitud de lo que es Waco Internacional, pues dije, no, wow, esto es las grandes ligas. Oye, llegas a ser director de selección. Sí, fui el director de selecciones nacionales del 2017 al 2021, 4 años. Tu mayor reto. Organizar el proceso de cómo hacer que los chavos llegaran a la selección nacional, y luego pues estaban mis hijos también, ¿no? Entonces imagínate, yo me metí a estudiar ciencias del deporte, de hacerlo lo mejor que se pudiera, porque pues no teníamos ni idea de para dónde jalar, ni cuál era el paso A, ni el B para conformar una selección nacional, ni qué se tenía que hacer para prepararlos, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar varias cosas, ¿no? Primero pues como las reglas, ¿no? De cómo tenía que funcionar, luego qué teníamos que hacer en las concentraciones, cómo teníamos que prepararlos. Me acuerdo que por ahí empecé a inventar algunas cédulas para poder calificar el desempeño de los chavos, empecé a hacer carpetas con expedientes de todos los muchachos que iban a la selección. Se me ocurrió, vi por ahí en algún momento una cuestión de tecnología que les ponían unos chavos, ponían una banda en el pecho y se podían monitorear así a distancia, ¿no? O sea, podían estar entrenando en Baja California y desde aquí poder monitorear lo que estaban entrenando. Yo me acuerdo que había como 100 chavos en la selección nacional, entre jóvenes y entre niños y adultos, ¿no? Y luego viajar con ellos también, una responsabilidad, que todos estuvieran concentrados, ver los roles de competencia de cada día. O sea, yo era el primero que me despertaba para ver que todos desayunaban, y el último que me dormía en revisar y hacer los roles de competencias. Entonces, o sea, tenés que andar corriendo y que de repente alguno no trae algún equipo de algún color, ir a pedirlo prestado ahí en los organizadores, ver que no les faltara nada, el agua, la toalla, mil cosas, ¿no? Entonces conocimos también muchos países, muchos lugares, mucha gente de otros países que hacen lo mismo que nosotros, y tuve la oportunidad también de hacer algunos amigos muy buenos en los campeonatos mundiales. Entonces nos la pasamos muy bien. ¿Cuál es el país que más te gustó? Todos tienen cosas muy bonitas. Tiene su encanto, ¿no? Sí, muy padre. Hungría es un país como icónico dentro del kickboxing mundial, como muchos lo pueden ser, ¿no? Siento que es un país que ha desarrollado mucho o ha tenido muchos campeones mundiales. No sé si es el que más tenga, la verdad es que lo desconozco. Y en la cuestión del point fighting tienen una metodología así muy, muy especial. Digo, los italianos tienen su estilo muy clásico, los alemanes y demás. Y luego hemos ido varias veces a Hungría y me gusta mucho Budapest, se me hace muy padre. Vas a Hungría, pero también hay cambios de horario. ¿Cómo te sentiste con el cambio de horario? Como que de llegar, no, más bien ya que regresábamos a México, sí es como un poquito de descontrol, pero el famoso jet lag. Pero de ida creo que no tuvimos problema. ¿Llegabas y luego a arrancar? Sí, a lo que íbamos, ¿no? Creo que no hubo problema con la llegada, y qué bueno, ¿no? Correcto sería llegar varios días antes para la adaptación, ¿no? Pero creo que no tuvimos tanto problema nunca. ¿No les afectó a los competidores? Pues espero que no. Espero que no haya sido un motivo, ¿no? Para perder. Cuando estuve, creo que fue así. Oye, César, tú tienes un hobby y son las motos. ¿Cuál es tu moto favorita? Es la de enduro, o sea, la que es para treparte a los cerros. Esa es mi moto favorita. Ahorita tengo una Husqvarna, pero también me gustan las KTM. Me gustan todas las motos son buenas ahora. Pues esta Husqvarna que tengo ahorita me gusta muchísimo. Una maravilla. Es un juguetote muy bonito. ¿Qué parte de ti se transforma cuando estás sobre una moto? La motocicleta te da una sensación de libertad, de poder. La motocicleta se convierte en una extensión pues de tu cuerpo, pero también te da esa sensación que te digo de poder, que se transmite del motor a tu cuerpo, a tus manos, a tus piernas. Esa parte es como lo que más se disfruta en el enduro, ¿no? ¿En algún momento llegaste a tener un accidente fuerte? Fíjate que tengo 30 y tantos años dándole a la moto, o más quizás. Gracias a Dios nunca he tenido un accidente fuerte, pero justamente hace 8 semanas me fracturé esta muñeca. Mira, no sé si por ahí se ve la cicatriz. Me tuvieron que operar, pusieron una placa, tornillos, clavos, y fue una tontería. O sea, a 0 por hora me caí así, y justo había una como barranquita y caí con la mano así doblada y me fracturé. Pero gracias a Dios nunca he tenido un accidente grave. ¿Qué te dice el sonido de la moto antes de arrancar? Llegó la hora de la diversión. ¿Cuál es el lugar o la pista que más trabajo te cuesta? Bueno, hay un lugar en Monterrey, una pista ahí que se llama Villa de García,
muy complicada, muchas piedras, unas subidas muy empinadas, muy desértico, espinas. Es un lugar ahí medio complejo. Ahorita se me viene a la mente ese. Oye, hubo una anécdota que ahí me comentaste que estabas muy cansado y ya no podías. Durante muchos años corrí el campeonato nacional y en el campeonato estatal. En algún momento también corrí para esa marca, para Husqvarna. Y en una carrera que fuimos a Presa Iturbide, se llama, en el Estado de México, cayó un aguacerazo impresionante. Éramos como 300 pilotos y el lodo era una cosa impresionante. Recuerdo que conté las veces en ese momento, me caí como 40 veces, así de que me resbalaba y me resbalaba. O sea, no de que me estrellara, sino que era complicado mantener la moto de pie. Fue una pesadilla, la verdad, terminar la carrera esa. Creo que de los 300 pilotos, creo que terminamos como 30 pilotos nada más la carrera. Y yo la terminé porque de verdad Dios es grande. Yo ya no podía con mi alma, estaba cansadísimo. Pasé la meta, me recargué así, estaba muerto de cansancio, me recargué en la moto, crucé los brazos, puse la cabeza y llegó mi esposa y llegaron unos amigos, me dijeron, dame la moto, ya para que te bajes a descansar. Y yo empecé a llorar, pero no sabía ni siquiera por qué estaba llorando, pero no podía dejar de llorar, así de que, así parecía como telenovelas de lágrimas y risas, y no sabía por qué estaba llorando, ¿no? Hasta que ya, como que me calmé, ya me quitaron la moto y me dolían hasta el dedo chiquito del pie, cara. Estaba cansadísimo, fue una pesadilla esa carrera, sí. Oye, toda tu familia se ha involucrado en todo, todos son karatecas. Oye, Janet es cinta negra, ¿no? Ella hizo su cinta negra en Procam, o sea, cuando estábamos todavía juntos todos, Janet hizo su cinta negra en el centro Banamex. ¿Te acuerdas que hacíamos ahí los exámenes? Y no sé si tú te acuerdas que tú le hiciste Sanchin a Janet. No me acuerdo, pero me acuerdo que... ¿No te acuerdas? Todavía tienes los moretones para ti, te lo prometo. Oye, pero también los involucraste en esta parte de las motos. Yo me acuerdo que un día nos dijiste, mira, le compré la moto a Janet y a los otros dos chiquitos. Traían unas motitas chiquitas. Sí, pues sí, ahí la verdad es que sí estuvieron un rato ahí cuando eran chiquillos, pero yo mismo los bajaba de la moto cuando venían las competencias importantes, o por ejemplo que iban a venir Super Grands, prefería que no fueran a la moto para que no se fueran a lastimar, ¿no? También Nicolás pues ya estaba empezando también con eso, pero ahorita pues si se lastima en la moto pues tenemos graves problemas con la competencia, entonces pues ni hablar, ¿no? Santi de repente pues me acompaña y ahora lo hice, ahora que estuvo por acá también de repente se fue conmigo ahí a darle un par de veces y demás. Pero los involucras en todo, a ti te gusta lo extremo y los metes en todo esto. Sí les gusta también, ¿no? Con Santiago también mucho tiempo le dimos a la bicicleta de montaña, muchos años. Un buen amigo más de la vieja escuela, Forastieri, te mando un fuerte abrazo, excelente peleador y excelente persona. Cuídese mucho. Algo de tu vida que te ha hecho mejorar como persona. Leer, aprender, indagar. Yo creo que eso me ha hecho una persona mejor. Por ahí tuve un episodio en mi vida en 2020. Me diagnosticaron cáncer cuando empezó la pandemia y fue una etapa muy transformadora en mi vida. Pero en serio, Pati, o sea, fue para todo, en todos los sentidos, ¿no? Todo el año estuve con los tratamientos, las quimios y todo ese rollo. Creo que esa etapa, no sé si realmente me cambió, pero me hizo entender las cosas de otra forma. Siempre hemos sido muy unidos aquí en mi familia, en mi casa, pero creo que eso todavía nos unió más. Creo que yo también entendí que tenía que hacer las cosas un poco distinto, ¿no? Y darle valor, o el justo valor que así lo ameritan. Que fue como la oportunidad que tengo un propósito en esta vida importante y que tengo que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Y fíjate que algo bien padre es que cuando sucedió esto, me diagnosticaron esto, yo estaba muy saludable físicamente y eso fue determinante, ¿no? O sea, yo no tenía ninguna enfermedad ni, no sé, lo que se te ocurra, obesidad, cualquier cosa, y eso fue muy bueno en mi vida. Entonces, como que también eso nos ha ayudado a tratar de mantener una vida un poquito más saludable de lo que ya la teníamos, ¿no? Entonces, sí creo que cambiamos muchas cosas con esto, ¿no? Y creo que para bien. Y creo que la cuestión de la actitud fue también muy importante. Obviamente el tratamiento, ¿no? Dio resultados, ¿no? Entonces, y pues le ganamos, gracias a Dios. Ese ha sido mi combate más rudo y el más difícil y ganamos. De eso ya no me voy a morir seguramente. Pero las quimioterapias me destrozaron, o sea, era 14 quimioterapias si no mal recuerdo. Y yo ya desde la sexta yo ya le dije al doctor, ya no puedo, me destrozaban. Era una cosa horrible, Pati, de verdad. A nadie se lo deseo, de verdad. Te dura el efecto una semana, ha sido horrible. Pero acá andamos vivitos, coleando y podemos seguir disfrutando de la vida un buen rato más, si Dios quiere. Claro que sí, César. César, ¿cómo te gustaría cerrar el programa? Yo sé que tú eres la que lleva el programa, pero me gustaría mucho recordar
que me costaba mucho trabajo pelear contigo. Eras demasiado ruda y pegabas como la fregada, y que yo recuerdo que por lo menos 10 años nadie te pudo ganar en México. Y sí, me gustaría que mucha gente no lo sabe, pero me gustaría que lo supieran. Yo admiro mucho eso de ti hasta la fecha. De verdad fueron, creo que por lo menos 10 años, nadie te pudo ganar una sola vez. Por ahí, no me acuerdo cómo te fue, sabes que fuimos a Canadá, ¿te acuerdas? Que fuimos a Niágara al TNT, pero me acuerdo que también te echaste ahí tus buenas peleas. Tú, aparte de que eras una gran compañera para entrenar, era súper valioso entrenar contigo. Eras una gran atleta y una competidora a un nivel fuertísimo. Gracias, César, te lo agradezco mucho, de mucho corazón. La verdad de estar con ustedes, recordar viejos tiempos, momentos en que estuvimos juntos, porque contigo pasé muchas etapas, Okinawa, Procá y lo que siguió, ¿no? Me dio mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia, porque los quiero mucho. Pues gracias por todo. Muchas gracias a ti. Te agradezco este tiempo, la verdad es que platicamos muy a gusto. Es bien padre cuando nos conocemos, entonces es más fácil, creo. A mí también me dio mucho gusto que me hayas invitado. También te quiero mucho y te deseo lo mejor toda la vida. Igualmente. Nos vemos, César. Bye. Gracias.